¿Al menos? Al menos, sí. ¿Pueden haber estado involucrados en el retorno de Zelaya, una acción media clandestina? Al menos estaban al tanto, me parece a mí, ¿verdad? Ahora... Pero no sé, no había escuchado esa teoría. ¿Pones en duda la posibilidad de que Estados Unidos haya participado en ayudar en el retorno de Zelaya? A ver, hasta donde... Más bien digo que no me parecería raro, Nacho. El gobierno de Estados Unidos, con toda la comunidad internacional, reconoce a Manuel Zelaya como eso lo sabemos todo, el pero presidente otra cosa es actuar. legítimo, yo no tengo ninguna duda de la posición que ha tomado el gobierno estadounidense, a tal grado que cuando Micheletti decide cortarle la luz, el agua y el teléfono a la embajada de Brasil, es Estados Unidos el primero que reacciona diciendo, estamos estudiando cómo llevarles ayuda. Eso ya es una posición clara con respecto a la situación que está pasando. El presidente Lula, además, estoy dando elementos como para tratar de interpretar, que es lo único que se puede hacer con los elementos. El presidente Lula al siguiente día dice, toda la comunidad internacional exige el retorno inmediato de Manuel Zelaya a la presidencia, ¿ya? Es una postura contundente. Gabriel decía, leíamos hoy en Brasil que algunos funcionarios del gobierno de Lula cuestionaban y criticaban a Chávez por planificar. No fue lo que yo leí, Gabriel. Yo leí que algunos funcionarios revelaron. Revelaron, que no es lo mismo que cuestionar ni criticar, ¿verdad? Revelaron. Y quienes criticaban en Brasil eran algunos diputados opositores, no gente del gobierno de Lula. Y creo que esto es necesario puntualizarlo. Ahora, lo que se ha desarrollado en estos últimos días es evidentemente un paso más en este accidentado proceso, que arrancó en su etapa más tensa, digamos, el 28 de junio con la expulsión a punta de fusil del presidente Zelaya de Honduras. Ahora, el presidente ya está en Tegucigalpa, ¿no? La vez anterior, en realidad no entró, él dijo que había entrado a Honduras, Gabriel, pero no entró en realidad. Tú conoces también la frontera Nicaragua-Honduras y es como la del Amatillo, hay una pluma a cada lado. Él simplemente llegó a la mitad del puente y pasó unos pasos, nunca llegó al control, ¿verdad? Entonces, ahora sí ha logrado entrar. Y ha puesto a Micheletti en su mayor entredicho desde el 28 de junio. Lo ha puesto en su mayor entredicho porque además el manejo del gobierno de facto ha sido muy torpe de la situación. Mi interpretación es que ahora sí se ha creado un entorno para una solución a este grave conflicto que efectivamente los hondureños se enfrentan ya desde hace ¿cuánto tiempo? Nacho, solo para apuntalar la acotación de Carlos, el despacho al que tenemos acceso nosotros dice, altas esferas del gobierno brasileño acusan al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de orquestar el plan para el retorno a Tegucigalpa del depuesto gobernador hondureño Manuel Zelaya, quien se encuentra refugiado en la embajada brasileña, afirmó hoy la prensa local. Evidentemente habrá interpretaciones. O Estado recoge una serie de fuentes de todo y además, tipo. digamos, dice que ellos dicen que fue el gobierno de Chávez quien planificó esto. Así es. Así es. Bueno, vamos a ver un corte. Yo solo puntualizaba, Nacho, la diferencia entre decir que Chávez lo planificó a cuestionar y criticar, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Eso era todo lo que yo aclaraba. Lo que pasa es que no sé cuál es tu fuente, no es lo que yo leí en el Estado de Brasil, eso es lo que yo decía. El verbo acusar es fuerte. Sí, claro. El verbo acusar no es decir que no es simplemente... No sé de dónde bueno, hay varias cosas, digamos, raras también en todo esto. A mí me extraña todavía que todos estos días que lleva la sede diplomática a Brasil y Brasil no conceda asilo político. No le conceda asilo político. Pero es que el asilo político no, tiene pero un grado de consecuencia para el Mel. asilo político significaría que Mel va para afuera. Y que se calle, además. Pero es que no está pidiendo asilo político. ¿Y en qué situación está? Está de refugiado. Para Brasil. Tiene de huésped al presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Para Brasil tiene de huésped al presidente constitucional de Honduras. No puede tener cualquier cosa. Claro, hay derecho internacional. Ahora, lo que sí es cierto es que esta es una situación absolutamente insólita legalmente, en el derecho internacional. Absolutamente anómala. Vamos al corte, ya volvemos. Que supuestamente luego lo llevó a Honduras. El presidente Colón hace unas horas también declaró de que sí, Zelaya había estado en Guatemala, aunque no había registro. Pero la obligación de explicarlo haber sido al día siguiente, no haber dejado pasar 4 días para explicar las razones de por qué Zelaya o cómo salió Zelaya, por qué no tenía registro, por qué la reunión. Yo creo que
tanto que El Salvador no está involucrado, el FMLN tampoco puede impulsar de manera paralela este tipo de negociaciones, y el gobierno salvadoreño es quien debe estar llamado, en todo caso, de voluntad propia, a prestar cualquier tipo de infraestructura, a organizar cualquier tipo de actividad, pero el gobierno salvadoreño ha sido claro en sus declaraciones. Se ha apartado de una manera diplomática de este conflicto, no ha financiado, no ha prestado aviones, no ha prestado oficialmente su infraestructura. Yo creo que hay que hacer una gran diferencia en que si El Salvador como gobierno ha participado o no ha participado en este tema. Y yo creo que es peligroso porque hoy en las marchas gritaban consignas contra el gobierno salvadoreño y contra el FMLN. Ahí hay consecuencias importantes cuando no se aclara bien la posición y se tienen este tipo de relaciones o actividades en las que no se aclara con puntualidad qué fue lo que pasó. Ahí están las marchas ahora en Honduras, Tegucigalpa, gritando contra los salvadoreños, y en Honduras hay cientos de salvadoreños residentes allá que ponemos en peligro por irresponsabilidades aquí en este país. Yo creo que esas son consecuencias que no medimos en ese punto. Yo creo que no se puede pasar tantos días sin aclarar esta situación. Mira, Nacho, vamos a ver, voy por partes. Cuando ocurrió esto se plantearon tres hipótesis. Que Zelaya pudo haber salido de acá, que lo habrían introducido en un automóvil, que Zelaya pudo haber llegado a Honduras desde Guatemala, o que el avión pudo haber viajado a Palmerola, a la base de los Estados Unidos en Palmerola, con la connivencia de los Estados Unidos. Yo creo que hoy Colón salió, como lo planteó Gabriel, a decir, no, mire, Zelaya bajó aquí en Guatemala. Ahora, y tal vez eso quita un poco la duda sobre esto. Colón acaba de decir, o dijo hace unas pocas horas, bajó en Guatemala y de aquí se fue. Ahora, lo que plantea Gabriel es interesante, pero la respuesta es muy sencilla. Es lo que por lo menos yo he planteado aquí en muchos programas, que este era un gobierno donde posiblemente íbamos a tener dos políticas exteriores, una de partido y otra de gobierno. Una oficial y otra por debajo. Y yo creo que eso es lo que pasó. Y quien recibe a Zelaya en el aeropuerto, y es efectivamente un presidente constitucional, es el FMLN, pero no lo recibe el gobierno, por alguna manera. Y si hablamos de presidente constitucional, entonces debía haber sido Funes quien lo recibiera, si estuviera o no de acuerdo, pero no lo hace. O sea, yo creo que aquí hay dos políticas exteriores clarísimas. Una del lado de Chávez y el ALBA, y otro de Funes alejado del chasqueteo ahí. El presidente dijo que él le preguntó a su canciller para que le preguntara a la canciller de Honduras, claro, si necesitaban que lo recibieran, que claro, le dicen que no. Ahora, yo sí creo, y lo planteo como claro, desafío, porque no querían mezclar al presidente, además era innecesario, si era tránsito, ya está bien claro, de El Salvador pasó a Guatemala, sí, tranquilo. ¿Por qué no lo dijeron antes? No es normal que un partido político ya lo dijo Guatemala, ya lo reconoció el gobierno de Guatemala. ¿Por qué no lo dijeron antes? Porque era de las autoridades de CEPA y no han querido hablar. Claro. Nosotros hemos buscado al director de Aviación Civil, sí, y solo por teléfono medio no habló. 102 cosas. Uno, efectivamente el gobierno fue lento en explicar. Y dos, yo creo que en algún momento el presidente Funes tiene que salir a explicar, bueno, maestro, usted maneja el salón diplomático y el gobernante o no gobernante que viene aquí, o no. O diga cómo va a ser esto en el futuro. Que aquí la llave del salón diplomático la va a tener una, el FMLN, y otro usted. Yo creo que de alguna manera esto mete chicos, no, perdóname, es que no es normal. Tengo entendido que no, si estamos hablando de un gobernante constitucional, lo recibe un partido. Perdónenme, pero no. ¿Ya? ¿Eso qué tiene que ver con el uso del salón? No, estamos hablando es que tiene la llave en el fondo de la llave de la política exterior, por Dios. Y yo creo que es metáfora. Claro, y de alguna manera, bueno, que entonces que expliquen cómo va a ser el manejo de esto. ¿Ya? O diga, bueno, usted maneja o nos vamos a acostumbrar a dos sistemas de política exterior, la del partido vía Chávez y Alba, y la del gobierno alejado un poco de eso. Tenemos dos cancilleres. Son explicaciones que hay que hacer. Tenemos dos cancilleres. O tenemos dos cancilleres también.
a Merino ¿Quién es el otro? y a Hugo Martínez. A Merino, yo pensé que era Reyes. Bueno, cualquiera lo que sea. ¿Qué piensas, Carlos? Bueno, mira, yo creo para empezar que ahí hay una historia interesantísima que no conocemos. A mí me pican las manos por conocer toda esa historia. Bueno, algo he estado escribiendo, pero... Sí, escribimos ayer una nota basándonos en varias fuentes. Primero, la gente del FMLN que se reunió con Zelaya. Segundo, el presidente de CEPA, Guillermo López Suárez. También el director de Aviación Civil y el director de Migración.